El día de hoy tenemos con nosotros en el programa un invitado que sin duda para muchos será más conocido por su poesía. Estamos hablando de Eduardo Chirinos. Bienvenido a nuestro programa. Eduardo nos ha traído el día de hoy no poesía, vamos a hablar de literatura infantil y estamos hablando de Guillerme, el koala que llegó por internet al Perú. Cuéntanos, antes de hablar sobre este tema específicamente, que es lo que nos ha reunido, un poquito sobre tu trayectoria como escritor. ¿Cómo te vas formando? ¿De dónde sale este interés? ¿Cuándo decides escribir? Uy, qué buena pregunta. En realidad, yo no sé si se trata de una elección particular, lo que llaman normalmente una vocación, palabra que suena, tiene un tufillo un poquito escolar, o más bien de una fatalidad, como si ya estuviera escrito el guión de la vida de uno, y uno simplemente tiene que descubrir que eso es lo que te toca hacer. A todos nos toca hacer algo en la vida, y creo que lo que me tocó a mí fue escribir. Me demoré un poco, sí, eso fue a los 17, 18 años, y empezó, sí, por la poesía. Y la poesía es algo que ha guiado siempre una vida que ya lleva, bueno, casi 30 años escribiendo poemas. Pero lo cierto es que en algún momento de mi vida descubrí que la poesía no se limita a ella sola. La esencia de la poesía es algo que invade toda tu vida, que es finalmente un modo de ser. Para los griegos, poiesis era hacer. Entonces esa idea de hacer abarcaba no solo lo que llamamos muy limitadamente escribir poemas, sino también escribir en prosa, bailar, hacer gimnasia, pintar, hacer esculturas. Y eso, claro, la idea de crear algo, ¿no? Entonces esa posibilidad me condujo a entender la poesía también como enseñar la poesía, como escribir ensayos sobre poesía, traducir poesía al español, escribir cosas para niños, ¿por qué no? Todo forma parte de un modo de ser que compromete y que no son como compartimentos estancos, ¿no? Exacto. Y justamente cuando no son compartimentos que están separados, ¿cuáles se podría decir que son los puntos de contacto entre la poesía y la literatura infantil? Es muy simple. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que en todo creador hay un espíritu que no separa las emociones, sino que las compromete, ¿no? Me explico. En un niñito que sufre un determinado problema, no va a sufrir ese problema específicamente, todo lo va a comprometer todo. Cuando lo alegra, se alegra completamente. Claro. Es decir, las emociones en un niño cumplen un vasto abanico de sensaciones que lo comprometen en su totalidad. Los adultos no. Con la educación, con la disciplina, con el rigor que aprendemos de nuestros papás, la escuela y los golpes que la vida nos da, aprendemos que tenemos que encajar este determinado tipo de sufrimiento y de separarlo de modo tal que no afecte otros aspectos de tu vida. Bien. Creamos casillitas un poco. Exacto, ¿no? Y eso está bien, forma parte de nuestra economía psíquica para no derrumbarnos. Los niños se derrumban fácilmente y se alegran fácilmente, ¿no? No voy a ir al hogar como un poco bobo de que todos tenemos un niño dentro, pero los artistas tienen todavía esa cualidad. Esa cualidad que visto desde otro punto de vista podría ser un defecto, ¿no? ¿No? Pero yo creo que en todo artista hay esa capacidad de conmoverse o de ver las cosas que te comprometen, que comprometen tu razón, tu sensibilidad, tu manera de ser, tu manera de mirar incluso, ¿no? Es verdad. Entonces, en ese sentido, no hay mayor paradoja en eso. Exacto, no están separados, como estamos diciendo. Hablemos ahora de Guillerme, el koala que llegó al Perú. Tengo entendido que detrás de esta historia y de cómo se fue escribiendo hay otra historia que también es muy interesante. ¿Podrías contarnos un poquito cómo llega la idea de este koala a tu vida, el internet? Curioso. Bueno, la historia es un poquito larga, voy a abreviarla. En realidad se trata del hecho que desencadenó el que yo me dedicara a escribir cosas para niños, cosas que nunca había hecho antes. Y tiene que ver con el hecho de que me hice amigo de la coautora del primer libro de Guillerme, que se llama Isabel Aguiar. Ella es una poeta portuguesa, vive en la actualidad en Lisboa, y con ella pues hicimos una amistad por carta. Primero por cartas manuscritas, ella fue mi última amiga manuscrita, que coincidió con el final del siglo pasado, claro. Y con el comienzo del siglo pasamos a comunicarnos por, correos electrónicos, exacto. Ella, además de ser una excelente poeta, es autora de cosas para niños, pero para niños bebecitos, chiquitos, ¿no? Y me mandaba, entre otras cosas, historias que ella no había publicado para que las conociera en portugués, que es más o menos fácil de leer.
Y una de las historias que me mandó fue de un pequeño koala llamado Guillermo, una historia de un parrafito chiquita. Y un buen día, por curiosidad, me llamó por teléfono para saber cómo era mi voz, esas curiosidades que tiene uno. Claro. Y hablando con ella, yo en esa época vivía allá en Missoula, que es la ciudad americana donde yo vivo, por comentarle algo, le pregunto por ese koala que se llamaba Guillermo, con el R. Guillermo de Richmond Compton, ¿no? Y ella me dice, mira, él está un poco asustado porque lo he amenazado con enviarlo para una escuela para koalas, meninos mal comportados que hay en Missoula, y él no quiere ir. ¿Te importaría si te lo mando? Le dije, mira, yo no tengo niños, trabajo mucho, enseño clases, aquí no tengo ni siquiera un jardín para un koala. No, además, ¿cómo me lo vas a mandar? ¡Qué locura! Exacto, sí, es un poco loca. Y digo un poco por cortesía, soy muy cortés. Y resulta que me dice, te mando por internet esta noche a las 8. Y dije, bueno, pues. Entonces cuelgo y le digo a mi mujer, a Janine, oye, Isabel es un poco loca, dice que nos va a mandar un koala. Y Janine me dice, bueno, pero ¿en qué condiciones te lo manda? La única condición que me pide es que le escriba un diario, ¿no? De los acontecimientos que ocurre entre él y nosotros. Y así fue naciendo. No era novela, sino una broma ficcional. Yo le escribía correos electrónicos. Estaban siguiendo el juego. Siguiéndole el juego a esta amiga loca, ¿no? Yo le escribía en español, mi amiga en portugués, y poco a poco el koala en koalés, o sea, un español horrible y una falta de ortografía, porque pobrecito no había del colegio todavía. Entonces, con el tiempo tuvimos un volumen de cartas en 3 lenguas, que yo me dediqué pues a editar y a hacer dibujos, me gusta mucho dibujar. Entonces hice dibujos ilustrándolos, con el tiempo convinimos en que podía ser un libro para niños y la cosa salió, ¿no? Y el libro en sí que tenemos aquí es otra gran aventura, aparte de la que ya se dio en ese momento, es un viaje al Perú. Un viaje al Perú, exactamente. Con amigos, personajes, un perro calato que escalo, un oso miope, en verdad, un submarino que vuela. ¿Cómo se han ido dando todos estos personajes? ¿Cómo se fueron creando? ¿Quiénes han trabajado en esto contigo? En nadie. En el primer libro es coescrito con Isabel Aguiar y codibujado con un artista, con Katia Collazos. En este caso, bueno, ya me embarco solo, porque ya la idea de volver a hacer un cruce de cartas, bueno, ya había sido usado, ¿no? Isabel está embarcada en otros proyectos, y yo desde el libro anterior tenía ganas de que el koala viniera al Perú. No viniera al Perú porque pensaba que podía tener grandes amigos. Y la idea original, lo que digamos me llamaba a hacerlo, era que hiciera amistad con un oso de anteojos sin anteojos, o sea, un miope, un oso miope, ¿no? Que es lo que ocurre, ¿no? Efectivamente. Entonces ahí van apareciendo ya el perro calato, va apareciendo un pingüino que se llama Humboldt. ¿Sabiondo? Un pingüino sabiondo, sí. Un perezoso que a Guillermo nos sorprende, ¿no? Y tus papás no te dicen nada de que seas perezoso. No, no. Mi papá y mi mamá también son perezosos. Bueno, y cosas que van ocurriendo. Pero por otro lado está una idea que a mí me gustaba mucho, es una idea muy borgiana. Borges se la atribuye a un poeta inglés, Coleridge, que es una pequeña fantasía ficcional muy breve, ¿no? Que dice, si alguien soñara que va al paraíso y como prueba que ha estado en el paraíso le da una flor y al despertar tiene esa flor en la mano, entonces ¿qué, no? En este caso es el desarrollo de esa idea, pero readaptada. Claro que el Perú no es exactamente un paraíso, comparten la palabra inicial, ¿no? pero finalmente para Guillermo sí lo puede ser. Pero en este caso la prenda que es el espacio ficcional son los anteojos de Ukuri, que es el nombre del oso, ¿no? El nombre del oso, exacto. Ahora, digamos, para cerrar un poquito una pregunta que yo quería hacer de todas maneras. Cuando se escribe literatura infantil, ¿se siente que hay alguna responsabilidad adicional o mayor cuando se piensa en que esto es algo que van a leer los niños? ¿Qué es lo que van a abstraer ellos de todo lo que yo estoy escribiendo? Uy, si yo pensara con la responsabilidad que tú atribuyes, me asustaría un poco. Creo que no haría absolutamente nada. No es que escriba irresponsablemente, ni mucho menos, sino que nunca he escrito ni siquiera poemas con una agenda determinada, ¿no? Lo que sí puedo decirte que he convivido 48 años conmigo y creo que tengo bastante experiencia con niños en ese sentido. Y con toda la confianza, este libro va a ser muy, muy bien recibido por los niños
y además por los adultos, porque realmente se disfruta de la historia, se disfruta de los personajes. Felicitaciones. ¿Hay algún trabajo pendiente, algo que vayas a sacar pronto? Es muy probable que antes del jueves que regrese a casa salga la edición de un libro de poemas, ¿no?, que se llama No tengo ruiseñores en el dedo. Espero que salga estos días, ¿sí? ¿No? Lo estaremos esperando. Sin duda un libro que van a disfrutar mucho los niños y también los adultos. Es muy divertido de leer, vale la pena. Muchas gracias por tu compañía y nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos con una nueva secuencia.